Dios le bendiga, mis amadas hermanas. Estamos aquí de vuelta para continuar con estas lecciones porque son muy importantes, porque estamos hablando de esta doctrina que es muy importante para nuestra vida, ya que el Señor Jesús nos dejó y debemos de cumplirla, debemos enseñarla. Entonces, el día de hoy vamos a ver una lección muy bonita que tiene mucha controversia, sí, pero vamos a poderlo hablar y expresar y para que todas podemos entender, pero no sin antes vamos a hacer un pequeño recorderis lo que vimos la lección pasada. En la lección pasada hablábamos de una promesa para todos, y esto se refleja en un bautismo del Espíritu Santo. Esto no viene de la tierra, esto viene de arriba. Por tanto, hermanas, el bautismo del Espíritu Santo, vimos que cómo se lo recibía y estuvimos hablando que la clave para recibir el Espíritu Santo es tener fe. Entonces, también vimos cuando las personas que obedecieron en la palabra de Dios, en la Biblia, está reflejado todas las personas que obedecieron a este plan original de salvación, como es Felipe, como fue Cornelio, como fue Pablo, como fue Pedro, en fin. Entonces nosotros vemos que los apóstoles predicaron un mensaje de salvación supremamente importante. ¿Qué predicaron ellos? Pues la vida, la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús, el arrepentimiento hacia Dios y creer en el Señor Jesús, el bautismo en agua en una inmersión. Esa inmersión tiene que haber un nombre y es el nombre de Jesús. El recibir el Espíritu Santo con la señal inicial de hablar en otras lenguas es muy importante, porque el que ha recibido el Espíritu Santo debe de haber hablado en lenguas angelicales. Por tanto, damos cuenta que la promesa del Padre es para todo el mundo. Es un regalo que el Señor Jesús nos dejó aquí. Por tanto, esto es muy importante que nosotros podamos entenderlo, que no solamente es para unos cuantos, no, es para toda la humanidad. Vamos a orar para que el Señor nos ayude en esta lección 4, en el cual pues habla de un poquito de controversia, pero lo vamos a entender, mis hermanas, vamos a entender. Vamos a desmenuzar este pasaje bíblico, Mateo 28, 19. Lo vamos a desmenuzar y lo vamos a entender de una manera más sencilla, ¿sí? Amado Dios, te damos gracias, tú eres bueno. Tú siempre has sido bueno y tú nos has ayudado hasta el día de hoy. Tu gracia nos acompaña, Señor. Tu bondad, tu misericordia, Señor, haces que tú estés siempre en cada momento, en cada lugar. Estamos aquí, Señor, para compartir tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Oh, Señora, en este momento, Señor, continuamos atando toda incredulidad, toda falta de fe, toda oposición que quiera venir, Señor, a interponer, Señor, que nosotros aprendamos, Señor, de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, mediante este estudio bíblico a entender y comprender y poner por obra tu palabra, Señor, en el nombre amado de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén. Entonces decíamos que Mateo 28, 19 es un versículo de mucha controversia, de mucha contrariedad, pero es muy importante, mis hermanas, que entendamos correctamente lo que dice. ¿Qué dice Mateo 28, 19? Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, habla del nombre, no me habla de nombres, no me habla en plural. Pero continuemos. Vamos a notar que cuando hablamos de nombres, en este versículo no lo dice, dice nombre. Entonces habla de singular,
Si hablaríamos de nombres, habláramos de palabra plural. Entonces, el nombre equivale a uno, ¿cierto que sí? Entonces, es el nombre. Vamos a conocer ese nombre. ¿Usted conoce a alguien, mi querida hermana, que se llame padre o que se llame hijo? Cada padre tiene un nombre y cada hijo tiene un nombre. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, sino títulos o atributos. Amén. Entonces, nos dice claramente este versículo que por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, o sea, en toda esta tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver cómo podemos obedecer este versículo. Amén. Para poder obedecer este versículo hay que saber cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cierto? Lo estamos desmenuzando este versículo. El nombre más fácil por descubrir, mis hermanas, es el Hijo. Vamos a ver cuál es el nombre del Hijo. Y el nombre del Hijo es Jesús. En Mateo, vamos a cerciorarnos realmente que es Jesús. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Eso lo dice en Mateo 1:21. Entonces, el mismo ángel le dijo a María que darás a luz un hijo y lo llamarás su nombre Jesús. En Lucas 2:21 nos dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Entonces vemos que eso era el nombre que se iba a llamar nuestro Dios, ¿cierto? Ahora vamos a ver cuál es el nombre del Padre. Pues yo le digo que el nombre del Padre es Jesús. Porque en Juan 5:43 nos dice la palabra de Dios, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a éste recibiréis. ¿Qué quiere decir? Que el mismo Señor Jesús estaba diciendo a sus discípulos, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís, pero si hay otro que viniera en el nombre, ahí se lo recibe. O sea, la gente era tan incrédula, hermano. Pero sigamos. En Hebreos 1:4 nos dice, hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, así que Jesús heredó el nombre de su Padre. Ahora comprendemos que el nombre de Padre es Jesús y Él le dio su propio nombre a su Hijo. Amén. Entonces, el nombre del Padre es Jesús. ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? Pues es Jesús. Vamos a verlo en los pasajes bíblicos a continuación. Juan 14:17 nos dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. O sea que Él está en nosotros, es el Espíritu Santo. Dice en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que entendemos que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús. Por eso Pedro, Felipe, Pablo y los demás discípulos bautizaron en el nombre de Jesús. O sea, estamos claros en eso. Ahora veamos en Hechos 4:12 qué nos dice con respecto a este nombre. Dice, en ningún nombre, en ningún otro hay salvación, dice. En ningún otro hay salvación. ¿Cuál otro? Otro nombre. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No lo hay. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo.
No hay otro nombre, hermanas, en que podamos ser salvos, y ese nombre se llama Jesús. Amén. Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. ¿Qué quiere decir? Que así sea para yo comer un alimento, yo debo de dar gracias a Dios y nombrar en el nombre de Jesús gracias. Y si salgo de mi casa, tengo que decir: Señor, en tu nombre me llevas con bien y me traes con bien. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesús. Amén. El nombre de Jesús. No hay confusión, mis hermanas. No hay confusión en la palabra. Porque Mateo 28:19 es un mandato. Es un mandamiento. Pero ¿dónde se cumple, mi hermana? En Hechos 2:38. Siempre debe de haber un mandato y un cumplimiento. Porque si hay mandato y no hay un cumplimiento en donde se realice esa orden, es como cuando usted le dice a su hijo: límpiame esa mesa. Usted luego lo va a ir a ver si se cumplió, si ese hijo lo limpió la mesa. Entonces, de la misma manera, en la vida espiritual, nuestro Señor Jesús dio ese mandato: y por tanto hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Y ya hemos visto que el nombre es Jesús. Ahora el cumplimiento se refleja en Hechos 2:38. ¿Qué nos dice? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. O sea que es muy hermoso este pasaje bíblico y nos lleva a la reflexión y a la comprensión de nosotras. No podemos estar bautizadas en 3 nombres, en 3 títulos. Padre, Hijo y Espíritu Santo hemos visto que son títulos. Necesitamos, hermana, el nombre de la autoridad, el nombre de la salvación, el nombre de la restauración, el nombre de los milagros, el nombre, hermana, de lo imposible, el hacedor de proezas y maravillas. Amén. Y ese nombre es Jesús. Ahora vamos a ver el examen con unas 9 preguntas para ver si hemos entendido esta lección, mis hermanas. Mateo 28:19, primera pregunta: ¿con un sí o con un no, mi hermana? Mateo 28:19 dice que tenemos que bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda pregunta: Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, sino títulos o atributos de Dios. ¿Usted qué dice, mi hermana? Tercera pregunta: para obedecer Mateo 28:19, ¿hay que saber cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Mateo 1:21 dice: y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Quinta pregunta: ¿Jesús heredó el nombre del Padre? Sexta pregunta: Juan 14:26 nos dice cuál es el nombre del Espíritu Santo. 7. ¿Pedro, Felipe y Pablo bautizaron en el nombre de Jesús? 8. Mateo 28:19 es el mandamiento y Hechos 2:38 es el cumplimiento. 9. ¿El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús? Muy bien, hermanas. Le dejamos con estas preguntas para que ustedes lo puedan analizar y despaciamente. Que no hay ninguna duda, mis hermanas, que nosotras debemos ser bautizadas en el nombre de Jesús. Tiene que haber ese nombre, el nombre de la autoridad. Muchas gracias. Vamos a seguir a continuación, ¿vale? Más adelante con la siguiente lección, ¿vale? Muchas gracias. Dios le bendiga.